Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un placer daros la bienvenida al seminario Claves para el acompañamiento de personas TEA en el entorno laboral, que organizamos en esta ocasión junto con BBVA, un banco global, una entidad referente y muy comprometida con la diversidad y con la inclusión. Celebramos este encuentro en el marco del Día Internacional mal llamado de las personas con Asperger. Hoy en día entendemos que son personas pues con trastorno del espectro autista, que se conmemora justo hoy, 18 de febrero, una fecha que nos invita no solo a visibilizar, sino también a actuar y avanzar, ¿no? Hacia entornos pues, más accesibles, comprensivos y también inclusivos. Bueno, para quienes no me conocéis, soy Sonia Río, directora de Fundación Diversidad. Somos la entidad que impulsa en España la Carta de la Diversidad y también el Mes Europeo de la Diversidad. Desde la Fundación trabajamos justamente para acompañar a organizaciones en la construcción de culturas pues, más inclusivas donde todas las personas puedan desarrollar el máximo de su talento. Durante la sesión de hoy conoceremos la guía de buenas prácticas para la sensibilización y el acompañamiento de personas en el espectro autista, desarrollada por BBVA. Abordaremos los retos reales que implica integrar, acompañar a profesionales con TEA en el entorno laboral, así como las soluciones y aprendizajes que pueden servir de inspiración para vosotras y vosotros que os estáis conectando el día de hoy. Contamos con la participación de Cristina Gabriel. Ella es directora global de Diversidad, Equidad e Inclusión en BBVA y nos compartirá pues bueno, pues las lecciones aprendidas y sobre todo las claves, ¿no? Para avanzar hacia entornos laborales más inclusivos. Cristina, muchísimas gracias por tu tiempo, por vuestro compromiso y también por, bueno, pues, por compartir esta experiencia con las organizaciones firmantes de la carta. Al final de la presentación y también durante, por favor, sentiros cómodos y cómodas haciendo preguntas. Tenéis ahí el icono correspondiente y las iremos abordando, pues sea durante la sesión o daremos un pequeño espacio también al final por si quedó algo en el tintero. Y sin más, vamos a comenzar. Cristina, te paso la palabra y muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Pues muchísimas gracias, Sonia, muchísimas gracias, como has dicho, por haber llamado a la puerta de BVA. Es cierto que lo que vamos a hablar hoy es acerca de una guía que hicimos pues hace prácticamente un año. Tengo que decir que es una guía de la que nos sentimos muy orgullosos, pero sobre todo porque no la hemos hecho solos, sino que la hemos hecho de la mano de los empleados y empleadas de BVA, que nos han ayudado muchísimo, y también de Specialisterne, que es una fundación con la que empezamos a trabajar en neurodivergencia desde hace, pues ya hace más de 8 años, creo, que en BVA, y que nos ha acompañado en todo el proceso de aprendizaje, porque si hay una palabra con la que quiero que nos quedemos hoy es que esto es un aprendizaje continuo, porque al final todos los días van surgiendo temas nuevos, cada persona es distinta, ¿no? Y tenemos que tener esa mente abierta. Y como decías, tenemos esta guía, o sea, la guía en sí, pues es una guía interna que no la vamos a compartir como tal. Lo que sí que vamos a compartir es la experiencia, ¿no? El por qué, cómo y qué aprendizajes hemos tenido. Al final me encantaría que esto fuera una conversación porque creo que es muchísimo más rico. No os preocupéis, que yo traigo una presentación que os voy a mostrar ahora y que por lo tanto la podemos seguir, pero sí que me gustaría pues utilizarla un poco como base, para que luego pues bueno, nos ayude a tener esta conversación. A ver, dejadme que vea si puedo compartir y si podéis ver mi pantalla. ¿Me confirmas, Sí, Sonia? sí, aún no veo la presentación. Ahora, listo, se ve Ahora. perfectamente. Fenomenal, fenomenal, porque al final, como decíamos, esto es un aprendizaje porque cada persona es única, y lo que nosotros, por lo menos desde BVA, buscamos es acompañar
a cada una de las personas que son empleados y empleadas de BBVA para que puedan sentirse más cómodos, ¿no? Más en sus zapatos dentro de lo que es nuestro grupo y por lo tanto dar lo mejor de sí mismos. Entonces, cuando empezamos a trabajar, y sé que muchos de los que estamos aquí, pues quizás trabajamos en diversidad y el término neurodiversidad eh, ya lo conocemos, pero claro, no puedo empezar a hablar de la neurodivergencia sin hablar de los neurotípicos, ¿no? Porque al final, pues vivimos en un contexto donde que, al igual que cuando hablamos de diversidad de género, pues muchas de las normas, ¿no? Muchos de los marcos se han hecho pensados pues, con una mentalidad más masculina, porque el mundo siempre ha funcionado así. Cuando venimos a hablar de la neurodiversidad pasa lo mismo, ¿no? La mayoría de las mentes funcionan de una manera, que son los neurotípicos, mientras que hay otras mentes que funcionan diferentes a la norma y por eso se llaman neurodivergentes. No es ni mejor ni peor, sino que es simplemente distinto. Y el hecho de que lo reconozcamos pone sobre la mesa pues que tenemos que hacer entre todos ajustes, ¿no? Y ajustes de esos sesgos que a veces tenemos para que la adaptación entre todos en conjunto, porque no solamente de un lado, sino de todos, sea mejor. ¿Por qué para nosotros en BVA era imprescindible? Y ya empezamos, como os digo, y empezamos de la mano de Specialisterne hace más de 8 años a intentar comprender el tema de la neurodiversidad. Pues por un lado, por el bienestar individual. O sea, nosotros ya tenemos una plantilla eh, y esta plantilla pues queremos que sea lo más diversa posible. Y por eso hacemos acciones pues para cada vez tener más talento femenino, para tener talento con discapacidad, tener talento LGTBI y por supuesto también talento neurodivergente. Pero lo que nos encontramos es que hay personas dentro de la plantilla que ellas mismas descubren, cuando ya lo que son neurodivergentes, ¿no? Y ese proceso es un proceso donde les queremos acompañar para favorecer ese bienestar que ellos tienen que sentir de cómo poder contarlo, ¿vale? Y de cómo nos tenemos entre todos que adaptar. Y luego también pues para fomentar, como os he dicho, esa diversidad de pensamiento en los entornos laborales, porque si tú tienes distintos backgrounds, distintas formas de pensar, ves el mundo de manera diferente, vamos a traer mayor aportación de ideas encima de la mesa. Además de poder acercarnos, nosotros somos un banco, atendemos a clientes, acercarnos a los clientes poniéndonos más en sus zapatos, ¿no? Siendo más empáticos porque entendemos la realidad que hay dentro de la casa. Yo sigo, ¿eh? Si alguien me quiere parar, que me pare, porque Yo voy a podemos estar monitoreando las preguntas y si veo alguna, te interrumpo. ¿De acuerdo? fenomenal, fenomenal. Entonces, como os decía, era imprescindible para nosotros comprender la neurodiversidad por estos dos temas y porque además nosotros vemos que tiene una gran aportación al trabajo que hacemos, ¿no? Por un lado, pues para todo el trabajo analítico, para el tema de la transformación digital, eh, estamos en ambientes de exigencia donde se busca pues, que los datos estén perfectos, etcétera. Y todos estos temas los podemos tratar con perfiles neurotípicos y con perfiles neurodivergentes, pero siendo conscientes de que si hay personas neurodivergentes en nuestra plantilla, pues tenemos que poner encima de la mesa el coste del masking que suelen hacer, el coste de la sobrecarga sensorial que hay en los entornos corporativos, y ahora hablaremos de ello, o por ejemplo, en que cuando hacemos los procesos de selección, que normalmente están pensados para un perfil neurotípico, pues suelen estar penalizados y tenemos, ¿no? Y tenemos que hacer algunos ajustes que sean necesarios, pues para que todos los perfiles puedan pasar los filtros, porque si nos falta pasan los filtros, pues no llegan, no llegan. Y como decimos, eso lo hacemos porque queremos acompañar tanto a nuestros clientes como a las personas que forman parte de nuestra compañía. Porque cuando ellos nos abren los ojos, somos capaces de comentar con las personas que están cara al público, que están en las oficinas o que atienden a través de los canales digitales, cuando viene un cliente que se autorreconoce como neurodivergente y por lo tanto podemos tratarle de mejor manera y acompañarle en ese camino de una manera más adecuada a las expectativas
que ellos tienen que no tienen por qué ser las nuestras. ¿Y cómo lo hemos hecho? Que aquí es la parte más relevante que tenemos, pues sobre todo escuchando. Es una labor de escucha continua. Como os decía al principio, el elaborar esta guía fue una necesidad que surgió por parte del Departamento de Diversidad que hay en BVA, porque somos conscientes de la realidad que hay, de cómo los números de personas neurodivergentes están aumentando, no porque ahora haya más, sino porque cada vez se habla más del tema y hay mejores maneras de detección e identificación de las distintas neurodivergencias. Y cuando quisimos hacerlo, dijimos, oye, nos tenemos que informar, nos tenemos que formar. Entonces, escuchamos por un lado pues, a fundaciones y asociaciones que llevan mucho tiempo trabajando con esto, como por ejemplo Especialisternet, pero sobre todo escuchando a nuestros propios empleados y empleadas. De hecho, varias empleadas levantaron la mano y dijeron de forma voluntaria, oye, yo quiero contaros mi experiencia, cómo yo lo he vivido, ¿no? He vivido este descubrimiento y qué es lo que yo ya me estáis dando y lo que necesitaría, ¿no? Y de ahí que sea una escucha continua, porque por mucho que tengamos la guía, tener la guía no cambia los comportamientos de la gente. Tener la guía es como esa punta del iceberg que ayuda a que se abra la conversación que luego tiene que existir pues, entre los empleados y los managers, ¿vale? Entonces, Cristina, como, dime. te interrumpo ahora que has cambiado de slide. Bueno, hay personas que dicen que no pueden participar porque el chat está deshabilitado y es cierto. Las preguntas las podéis hacer en el icono que pone preguntas y respuestas y de ahí las retomamos y yo se las planteo a Cristina. Y vamos a empezar con la primera pregunta, Cristina, si lo ves bien o si lo vas a abordar más adelante y contestas más adelante, y es que cómo adaptáis la oferta formativa a este colectivo, específicamente, bueno, bueno, a las personas que tenéis en la plantilla, ¿no? Teniendo en cuenta pues su diversidad, si tenéis ahí como alguna experiencia o alguna clave. Gracias. Perfecto, Sonia. Pues mirad, hemos comenzado para adaptar sobre todo los procesos de selección. La oferta formativa, más allá de las propias autorregulaciones que tú puedes hacer, pues de cómo puedes poner los fondos de pantalla, de cuándo decides hacer los cursos, ¿no? Por un tema de interrupciones sensoriales, todavía no nos hemos metido ahí, ¿vale? Porque no ha habido una demanda por parte de los empleados que sea tan explícita como en otros temas, como pueden ser pues, adaptaciones más logísticas, sensoriales en la propia oficina, etcétera. Lo que sí que hemos hecho es hacer mucha divulgación, además de la guía, pues de cursos que especifiquen acerca de la neurodivergencia como términos de awareness, pero no tanto adaptaciones de los cursos. Otra pregunta, perdona, y luego te dejo continuar y esperamos un poquito. Dice una oyente que has comentado que a veces las propias personas neurodivergentes se dan cuenta eh, que son neurodivergentes, pues, ¿no? ¿Cómo lo reconocen o por qué se dan cuenta y luego cómo lo ah, comentan? Es decir, si tienes algún ejemplo más particular. Pues mira, sí, yo os puedo comentar varios ejemplos, ¿no? Que nos han ocurrido en la plantilla y al final puede haber tantos ejemplos como personas, porque todos somos distintos y todo depende también del entorno que tú crees. Entonces, o sea, BVA lleva trabajando en torno a la diversidad, ¿vale? Diversidad en general desde hace más de 10 años y lo que lo hemos intentado desde el principio es crear un entorno de seguridad y de confianza en torno a todas las diversidades. Y cuando hablamos de ese entorno de confianza es pues que las personas se puedan acercar y comentarte aquellos temas pues que te preocupan o que pueden ser una barrera pues para ti en tu día a día. Esto es un tema muy cultural, ¿no? Y creo que ese tema cultural lo que nos ha permitido es que
empleados y empleadas del banco se acercaran a nosotros a contar cómo ha sido su experiencia, ¿vale? Entonces, lo que nos han transmitido, los que nos han transmitido son varias cosas. Primero, las pruebas para detectar este tipo de neurodivergencias, porque neurodivergencias hay muchas, ¿vale? Que disculpad que eso no lo hemos hablado, estamos hablando del autismo, o sea, eh, pues tú puedes tener la dislexia, la discalculia, síndrome de Down, etcétera. Aquí lo que estamos hablando es del trastorno del espectro autista, que como bien dice la palabra, es un espectro y por lo tanto, ¿no? Pues hay distintas dimensiones. Cuando estos empleados se han puesto en contacto con nosotros, lo primero que nos han dicho es que las pruebas que hay, ¿vale? Hasta hace poco estaban más sesgadas para detectarlo más fácilmente en el género masculino que en el género femenino, ¿vale? Entonces ha habido una detección más tardía de el espectro autista en el género femenino que en el masculino. No porque no existiera, sino porque las pruebas no te los identificaban. Y además, eso se junta, ¿no? Y aquí es donde hablamos de la interseccionalidad, pues que el género femenino, por las creencias limitantes que suele tener, de más de masking, de oye, yo puedo con todo, oye, yo me adapto, yo me lo callo, etcétera, pues tendía a buscarse mecanismos de adaptación y asimismo se decía esto no está ocurriendo, lo que también hacía pues que tomara menos veces las pruebas que el género masculino. Eso por un lado, ¿vale? Por otro, hay un componente genético en esto, entonces lo que nos han dicho es que pues, varios compañeros, pues ahora en los colegios estos temas se tratan muchísimo más, ¿no? Les han hecho, pues, les han dado señales en el colegio que sería bueno, pues, que hicieran una serie de pruebas y cuando han visto las pruebas que les hacían a sus hijos y a sus hijas, han dicho, si es que prácticamente yo lo contesto igual, ¿no? Y eso lo que les ha hecho es plantearse, oye, ¿por qué no tomo yo también los test, ¿no? Y me hacen el diagnóstico. Y ahí es cuando lo han descubierto. No es porque algo haya cambiado en ellos siguen siendo la misma persona porque todos somos distintos, ¿no? Todos somos como somos, pero el descubrimiento ha venido de ahí, ¿no? Por Teniendo otro lado, conciencia. claro, la concienciación de cuando tú lo ves en tus propios hijos, pues decidir dar el paso y decir, oye, es que me siento muy reflejado con el diagnóstico que hay. Esto además viene porque además en el trastorno del espectro autista lo que hay, y esto son estadísticas, es que muchas veces hay un doble factor, ¿no? Y está relacionado también con altas capacidades. El tema de las altas capacidades también es un tema que se ha puesto muy encima de la mesa en el contexto educativo español y muchas veces cuando hacen las pruebas, ¿no? Se tratan ambos conceptos, lo cual también ha derivado pues a que la gente se plantee bueno, o realizar estos diagnósticos. Y luego, por último, eh, cada vez hay más información. Creo que hasta hace tiempo había una especie de tabú, ¿no? Como pasa en otros temas. Por ejemplo, como cuando hablamos en diversidad de género, no sé si habéis notado que cada vez pues, se habla más del tema de la menopausia, de cómo la menopausia te afecta, ¿no? Y afecta a las mujeres en el desarrollo de su carrera, que es un tema que siempre ha ocurrido, pero no se hablaba de ello. Pues esto es igual, es un tema que no salía tanto en las noticias, que no había tanta información, no se hablaba tanto de la salud mental y cuando tú empiezas a tirar del hilo, ¿no? Pues a lo mejor derivado de la pandemia que nos hizo cambiar a todos un poco eh, pues las prioridades, te empiezas a meter en los temas y ves que hay literatura. Y al darte cuenta que hay literatura, pues tú te interesas del tema y te haces autopreguntas. Y eso lleva también pues, a que haya ese autodescubrimiento, ¿no? Del espectro autista. No sé si con esto contestaba la pregunta de la persona que lo tenía. Yo creo que sí. Muchas gracias, Cristina. Entonces, cuando nos han contado estas historias, claro, tú lo primero que nuestros empleados nos transmiten es, pues por un lado, una sensación de sorpresa y por otro lado, una sensación de alivio, ¿no? Porque lo que suele ocurrir es que como tú vives en un entorno neurotípico, pues hay cosas donde no se encaja tan bien y lo que no sabes es por qué.
Entonces, al saber el porqué de ciertos de esos encajes, pues te da esa sensación de alivio y a la vez de sorpresa de, oye, ¿y ahora qué? ¿Qué cambia en mi día a día sabiendo esto? ¿No? Y es ahí donde el banco tiende la mano a acompañarles y por lo que se ha hecho la guía. Porque claro, si tú no eres consciente, no lo puedes poner encima de la mesa a tu manager y al entorno. Una vez que ya lo eres, puedes tener esa conversación de confianza, pues para que la otra persona entienda por qué tú te comportas de una manera y por qué siempre te vas a comportar así, ¿no? O sea, y entre todos se adapten. Entonces, por eso hicimos focus groups con empleados que tenían familiares o descendientes neurodivergentes. Escuchamos también a empleados, no solamente en España, porque es cierto que comenzamos aquí, sino de todo el grupo, porque somos un grupo real, ¿no? A través de las fundaciones nos contaron pues, estas historias reales y sobre todo identificamos cuáles eran las mayores barreras. La conclusión de todo esto, y lo he dicho al principio, es que esto es un tema cultural. O sea, es un tema cultural porque estamos acostumbrados a funcionar de una manera y tenemos que abrir la mente para que todos tengamos cabida de la forma más natural posible. Entonces, para algunos managers es más sencillo y para algunos empleados es más sencillo y para otros, pues no tanto. ¿Y cómo lo hemos hecho? Pues, como os he dicho, hemos colaborado muchísimo con Specialisterne, ¿no? Specialisterne lleva muchísimo tiempo y de hecho es su propósito, ¿no? La inserción laboral de personas con el trastorno del espectro autista. Y, y cuando empezamos a colaborar con ellos, lo primero que nos dijeron es, más allá de que vosotros tengáis o no empleados, ¿no? Que esta ha sido como lo que nos ha hecho Pink para poder lanzar la guía, es todo se vive viviéndolo, valga la redundancia. Es decir, si tú incorporas personas en tu plantilla, ya sea como externos, como becarios, no, etcétera, y te das cuenta de cómo trabajan, generas un cambio cultural y una apertura mental. Entonces, nosotros ya empezamos desde hace muchos años a incorporar personas en tareas que muchas veces son analíticas, pero no me quiero centrar solo en eso, porque en estos últimos años hemos cambiado y hemos abierto a otro tipo de tareas, ¿no? Porque también hay un estigma de que las personas del trastorno del espectro autista, como se centran mucho en los detalles, perfeccionismo, etcétera, pues sirven mucho pues, para ese tipo de tareas más analíticas, donde tú pues tiendes a estar más solo, etcétera, haciendo la tarea. Eso no es así, no es así, hay todo tipo de perfiles. Es cierto que comenzamos así y hemos ido extendiendo. De hecho, ahora no tenemos personas solamente en España, tenemos en México, no solamente en los departamentos de ingeniería y de data, que es donde podrías pensar que tienen una cabida más natural, sino en departamentos pues, como finanzas, temas de gestión, etcétera, porque todo al final pues, depende del encaje de la persona con el puesto, ¿no? Nos han ayudado mucho en lo que es todo el tipo de definiciones y sobre todo en el acercamiento de que cuando tú escribes esta guía, nosotros hemos querido que sea una guía escrita desde el conocimiento de las personas que son parte, ¿no? Del espectro, no desde una persona outsider que no lo está viviendo en el día a día. Y para eso nos ha ayudado mucho el RG. Nosotros en el banco, no sé si estáis familiarizados con la palabra RG, que es Employee Resource Groups. Esto es una terminología americana que surgió hace ya como 15 años, que es que grupos de empleados de manera voluntaria y altruista se reúnen ellos mismos, o sea, no propiciado por la empresa, sino que ellos mismos deciden reunirse para trabajar acerca de un tema sobre el que tienen mucho interés, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, en el tema de género, pues hay gente que se reúne, en el tema LGTBI, en Estados Unidos con el tema de los veteranos, Black, Hispanics y luego también de discapacidad. Entonces, nosotros tenemos más de 9 RGs en todo el grupo, pues por ejemplo, Move for Equality, que es de género, Be Yourself, que es LGTBI, y tenemos uno en torno a las personas con discapacidad. Entonces, es cierto que no todas las neurodivergencias son una discapacidad, ni que todo el mundo lo considera, pero bueno, por unir fuerzas, ¿no? Se juntaron ahí todas las personas para darnos su voz a través del RG y muchas de estas historias vinieron por parte del RG y otras no. Y ahí está también pues el intentar trabajar con esa mentalidad como más inclusiva.
Uno de los detonantes más fuertes que tuvimos fue una entrevista que publicamos. Nosotros tenemos un intranet, ¿vale? Entonces, antes de hacer incluso la guía, dijimos, oye, vamos a ver qué feeling, ¿no? Vamos a coger el feeling que hay en la compañía, porque somos muchísimos, acerca de este tema de la neurodivergencia, ¿no? Cómo suena. Entonces, una compañera que tuvo el descubrimiento de que era del espectro, pues ya siendo parte de la compañía, que además es una compañera que trabaja pues o sea, en temas súper sofisticados de quantum computing, tiene un PhD, etcétera, vino y dijo, oye, yo quiero contar mi historia, porque además soy compañera, ha vivido la parte que os decía de que los diagnósticos estaban sesgados en género y quiero compartirlo porque quiero que se conozca porque, como en otro tipo de diversidades, la visibilidad de este tipo de referentes ayuda a que otra gente pues dé el paso, ¿vale? Entonces, contamos la historia en la intranet de la compañía en modo entrevista y fue de verdad espectacular la reacción que hubo en modo de comentarios, de llamadas a ella, al departamento de diversidad, de managers que decían, oye, yo creo que tengo empleados, ¿por qué no me ayudáis? Etcétera, tal, en torno a esto, ¿no? Y eso fue otro de los puntos con los que dijimos, oye, pues sí que creemos que estamos preparados como organización para poder trabajar en esta guía. Una guía pues que nos costó, ya os digo, porque han intervenido muchas voces, pues varios meses de trabajo. Tina, antes de que avances, porque veo que hay varias preguntas que hacen referencia a los grupos de aliados empleados, que yo sé que en BBVA tenéis varios. Entonces, por un lado, preguntan si las personas que participan en estos grupos, si se reúnen en horario laboral, si es un extra fuera de su jornada. Y por otro lado, en relación a este grupo en particular, ¿cómo lo habéis echado a andar? Es decir, ¿cuál fue vino desde el equipo de diversidad e inclusión que habéis dicho lo lanzamos y que la gente se apunte? ¿Vino de parte de los propios empleados o cómo fue ese proceso? Si nos puedes comentar brevemente. Gracias. Pues mira, os comento, o sea, la particularidad de los RGs es que no son parte de la estructura formal, por así decirlo, de la estructura organizativa de las empresas. Entonces, nosotros como departamento de diversidad no lo echamos a rodar, porque entonces no sería un RG, sería una iniciativa que nosotros hemos cogido a un grupo de empleados, les hemos dicho qué te parece, etcétera. Y esa no es la idea de los RGs. Entonces, los RGs echan a andar solos. Otra cosa es que cuando echan a andar solos y son ya pues un grupo pues de unas 10 15 personas, lo que hemos visto, por lo menos nosotros en nuestra experiencia, es que vienen al departamento de diversidad y te comentan, oye, estamos haciendo estas cosas, queremos hacer esto, ¿cómo nos acompañáis en el camino? Y ahí ya empieza la conversación, ¿vale? Para justamente acompañarles porque hay iniciativas que por muy buenas que sean, pues no pueden lanzar solas, porque tienen que estar incluidas dentro de lo que es la estructura y los procesos del banco, y luego porque hay otras que aunque ellos puedan lanzar solos, pues siempre nos gusta ir de la mano y estar informados. Entonces, ese es el principal punto. ¿Cómo lo echaron a andar? Pues al final es que cada persona es única, ¿no? Entonces, pues las personas hablan entre ellos, tienen puntos de interés común, igual que la gente se reúne en un café y empieza, disculpando, pues a hablar de fútbol o a hablar de las Olimpiadas, de los Juegos Olímpicos de invierno que hay ahora, pues un grupo de personas empezaron a hablar pues, de la situación que ellos tenían en casa, que tenían de unos familiares, que había ocurrido, de cuál era la representación de las personas con discapacidad que teníamos en el banco, ¿no? Y empezaron a quedar para comentar esto y de forma natural dijeron, oye, es que nos tenemos que movilizar. O sea, queremos, ¿no? Queremos que el banco haga más cosas en torno a esto. Y de esta misma manera, pues, de discapacidad surgió, por ejemplo, en el LGTBI. O sea, fue un grupo de empleados del colectivo, pues que se reunían porque se conocían, sabían que eran del colectivo y querían hacer cosas,
y se acercan a nosotros. ¿Cuándo hacen esto? Lo hacen en el horario laboral. O sea, al final en BVA, aparte de tener un trabajo híbrido, ¿no? Donde tú puedes trabajar pues, de tu casa con un cierto tiempo establecido y de tener un horario flexible, o sea, nosotros en el fondo lo que creemos es que se trabaja por objetivos. Entonces, las personas, nosotros confiamos en el empleado, saben los que tienen que entregar, igual que la gente se va a tomar un café, pues pueden tomarse un café para hablar de este tema de cosas, ¿no? Y ellos se estructuran en el tiempo de sus agendas. Es cierto que cuando los RGs pues, van creciendo, muchos lo que nos dicen es, oye, yo hago mi jornada y luego hay una, como dedico ese extra, ¿no? A esto porque es un proyecto al que yo le quiero dedicar. Pero como nos pasa con muchos proyectos que hay, aunque sean formales, donde siempre tienes que dar un poquito más. Y ahí lo que intentamos es acompañarles, dándoles todas las ayudas, tanto económicas como de tiempos, como de recursos posibles, cuando las iniciativas que proponen encima de la mesa pues creemos que son de ámbito pues tanto global como que pueden aportar a la empresa. No sé si con esto lo he contestado. Estupendamente. Así que muchas gracias. Muy bien. Entonces, estos RGs para nosotros, la verdad es que son fundamentales porque, como os decía, nos basamos en la escucha. Y es que sin la voz de los empleados no sabemos, ¿no? O no podemos saber con tanta certeza qué es lo que es importante para ellos y lo que necesitan. Entonces, cuando hicimos esta guía, ¿vale? Que es una guía además global porque sirve para todos los países donde tenemos presencia y que incluye testimonios no solamente de personas de España, sino de distintos países del grupo. El principal foco, como os decía, es que está escrito como en primera persona desde los empleados que son del espectro autista, para comentar desde su visión no solamente los conceptos más teóricos de qué es la neurodivergencia, qué es el autismo, qué fortalezas y qué desafíos, sino cómo son esos tips de cómo se sienten ellos, cómo viven el enmascaramiento y qué podrían hacer los managers y compañeros para acompañarles, que es la parte más crucial, ¿no? Porque por un lado, oye, pues las personas del espectro pues tienen fortalezas y tienen desafíos. Como hemos dicho, pues hay algunos temas que la media, y vuelvo otra vez a la media porque cada persona es diferente y por lo tanto también las personas del espectro autista tienen sus fortalezas, pero tienen los desafíos. Pues hay distinto grado de afectación sensorial, ¿no? Hay distinto grado de nivel de concentración que tú puedas tener, hay distinto grado de, oye, cómo interpretas, ¿no? Cómo haces esa codificación de cómo de literal eres en el vocabulario y en las conversaciones que tienen. Y por eso los tips para managers y compañeros están puestos desde su perspectiva. Los tips, ¿en qué van en relación? Vuelvo otra vez a la misma palabra, en la escucha, en crear ese entorno seguro donde la persona te pueda decir por qué, qué le está pasando y cómo entiende las cosas para que la relación sea cada vez mejor. Por ejemplo, si tú me dices, oye, necesito esto urgente, pero no me dices si urgente es para hoy, para mañana o para dentro de una semana, pues a lo mejor yo entiendo que urgente para dentro de 2 días, pero pues a una persona del espectro entiende que es para ya, 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 ya y deja cualquier otra cosa que está haciendo para hacer eso en este momento si no se lo especificas, ¿no? Y dices, bueno, pero eso no ocurrirá. Pues sí, sí ocurre, ¿no? Y luego eso te trae malentendidos con el manager porque, oye, es que no has sabido priorizar, es que no has hecho tal. Mientras que si se tiene una conversación abierta, manager puede dar las instrucciones de una manera que la otra persona se sienta más cómoda y no ocurren ese tipo de situaciones, ¿no? O, por ejemplo, otros temas que estamos trabajando es que tú, pues bueno, tú evalúas skills, ¿no? Y, por ejemplo, pues evalúas el skill pues de la comunicación, de la empatía, pues igual que hay gente que va a los Juegos Olímpicos de Invierno y pueden hacer triples saltos, pues hay personas del espectro que no les podemos pedir que hagan ciertas cosas, pero porque su naturaleza no es así. Y tenemos que ser conscientes que eso no es que no quieran tener un desarrollo personal, sino que son como son, ¿vale? Y por lo tanto tenemos que adaptar también
pues a la hora que demos ese feedback. Se trabaja mucho también esa parte del enmascaramiento porque, como os decía, esta guía se ha hecho junto con especialistas ERNE y con empleados que han hecho ese proceso de descubrimiento, pero lo que animan es a que cada una de las personas reflexionemos sobre cómo somos, ¿no? Sobre si estamos teniendo ese enmascaramiento o tenemos alguna señal y hacia qué fundaciones, ¿no? O qué procedimientos hay para que tú pues, puedas diagnosticarte o tener esa conversación con este grupo de confianza y que te diga y te puedan orientar. Y luego, por último, en cómo atraer a este talento, que como os decía, nosotros hemos empezado por la parte de la atracción, porque es cierto que cuando tú haces los procesos de selección, pues muchas veces están pensados para perfiles neurotípicos. Entonces, claro, si tú metes a una persona del espectro autista en una entrevista con 25 más, donde las reglas no están dadas de la forma correcta, etcétera, pues partes en desventaja. Y al final estás perdiendo talento, no porque el talento no exista, sino porque tú mismo lo estás cribando antes. Entonces, ahí es una de las partes que más estamos trabajando ahora mismo, porque los procesos pues, son extensos, están en todo el grupo, etcétera, pero sí estamos haciendo un esfuerzo consciente. ¿Qué impacto estamos viendo? Lo que estamos viendo es que las personas, nuestros empleados y empleadas, pues tienen más seguridad para compartir, han empezado a crear una red interna que entre ellos mismos se preguntan, ¿no? Donde diversidad no está en el centro, sino que las personas, ¿no? Con esa confianza que tú le das, esa autonomía, se empiezan a compartir experiencias que los managers, por así decirlo, están más aware, ¿no? Oye, ya soy consciente de este tema, me has despertado unas señales, entonces pues ya puedo resolver ciertos conflictos que a lo mejor eran invisibles y antes no sabía cómo manejar y nos piden ayuda, también de, oye, en este caso, ¿qué hago? No solamente a diversidad, sino pues, los equipos de talento y cultura que tratan más en la gestión de las personas. Y luego, por último, lo que os decía, el impacto organizativo de que pues esto es una mejora continua, estamos mejorando procesos de selección, tenemos aprendizajes en la cultura que poco a poco vamos incorporando. En el fondo, pues ¿qué conseguimos? Escuchar, acompañar y entender. La guía está, la guía se usa, pero no hemos terminado ahí, sino que es algo que culturalmente pues tenemos que seguir fortaleciendo todos los días, ¿no? Y eso no va solamente de hoy o un día en abril, etcétera, sino de esa escucha continua que tiene que ocurrir porque al final cada casuística, cada persona, lo que ha vivido, cómo lo ha descubierto y cómo lo quiere expresar es diferente. Y esta ha sido nuestra experiencia vital en torno a esta, que seguramente otras empresas hayan tenido otras distintas, pero por lo menos ya tenéis una referencia. Estupendo. Muchas gracias, Cristina. Muy claro todo. Yo te quería preguntar, ¿cuánto habéis tardado en, vamos a decir, tomar la decisión de empezar a trabajar y el punto en el que estáis ahora, que ya tenéis pues una guía, grupo de empleados, acciones en marcha, ¿no? Y además pensando que lo hacéis a nivel global, un poco también para animar a las personas, ¿no? Que nos escuchan, pues a emprender este camino. ¿Y qué es lo más importante para emprenderlo? Digo que luego es un camino que hay que caminarlo, pero ¿qué es lo más importante para realmente entrarle y que esto vaya dando resultados y se vayan viendo avances? A ver, en términos de tiempo, esto es como todo en la vida, ¿no? O sea, tú te puedes tardar haciendo una tortilla 5 minutos o puedes batirla, ¿no? Secar las patatas, no sé si me explico, ¿no? Y hacerla con más cariño. Pues todo depende del cariño que tú le quieras poner al hacer este tipo de actividades. Lo que sí que tiene que ocurrir es que si lo empiezas, lo tienes que acabar. Eso yo es lo que creo que, porque no es un proyecto que tú puedas decir, oye, pues lo dejo aquí aparcado, porque por lo menos tal y como lo hicimos nosotros, tú contabas con la confianza de las personas, porque ellos mostraron una vulnerabilidad para que nosotros les pudiéramos acompañar. Entonces, tienes que tener claro desde el principio que vas a tener los recursos, vas a tener el tiempo, ¿no? Y vas a acabar, ¿no? Llegando con un producto final, sobre todo por las expectativas que tengan esas personas que te han acompañado en el camino, ¿no? Y al final eso pasa pues por un convencimiento del liderazgo,
en este caso el liderazgo de Cultura y Engagement, que es el departamento donde nosotros, diversidad, estamos, de que este pues, sea uno de los proyectos que se priorice frente a otros para ese año en concreto. De acuerdo. Y también quería preguntarte, porque evidentemente estamos hablando hoy del trastorno del espectro autista, pero la neurodivergencia, pues como cada grupo es muy diverso, y ahí pues tenemos pues el trastorno de déficit de atención, la dislexia, etcétera, etcétera. Y quería preguntarte si es algo también que vais a dar pasos, si os habéis enfocado a este, porque bueno, hay que empezar por algo y porque son muy diferentes también entre sí las necesidades de cada grupo, etcétera. O bueno, ¿cuáles son un poco los planes ya hablando como del marco de la neurodivergencia? Pues mira, yo creo que es una mezcla de todo lo que has dicho, ¿no? O sea, al final la neurodivergencia es muy amplia, tienes que empezar por algo y como los primeros compañeros que se acercaron eran del espectro autista, pues decidimos comenzar por eso, pero es que además el resto de neurodivergencias que has nombrado, pues hay algunas que, por así decirlo, se tratan más en las escuelas, pero no tanto en el ámbito laboral, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros lo que vimos es que la dislexia sí que te supone un reto, pero se te supone un reto durante tu etapa formativa si no se identifica correctamente, ¿no? Y que ahí, pues, la verdad es que hay varias asociaciones que están trabajando muchísimo. De hecho, una de las fundaciones ha hecho un test que es gratuito en toda la Comunidad de Madrid, en los colegios, para que se pueda detectar en edades tempranas, por ejemplo, más tipo a los 5 años, en vez de a los 8 o 9, que es cuando se solía detectar, que ya es como muy tarde, ¿no? Pero una vez resuelto e identificado, se tratan más en las etapas escolares y académicas que ya en el mundo laboral. Lo mismo pasa con la discalculia. El TDAH yo creo que es un tema que es todavía es como muy novedoso y no nos ha dado tiempo a meternos, preferimos centrarnos en este y hacerlo bien, pero por supuesto iremos abarcando según podamos. De acuerdo. Sí, sí, yo creo que también hay que ir paso a paso porque si no luego también se mezcla todo. También te quería preguntar, Cristina, porque a veces hay como este entendimiento que la gente neurodivergente tiene discapacidad y no necesariamente o no necesariamente entra en ese grupo que tiene un certificado, ¿no? ¿Esa parte la veis de alguna manera o en la guía la comunicáis? Es decir, a veces igual la niña no es tan clara, ¿no? Sí, Pero sí, muchas la, veces la sí. comunicamos porque de hecho es lo que os decía, ¿no? Que varias de las personas que se acercaron eran parte del RGS Opportunities, que es el de personas con discapacidad, y otras no, porque no todas las personas lo consideran una discapacidad. De hecho, no está reconocido como una discapacidad en todos los casos. Por ejemplo, la dislexia en España no es una discapacidad, pero es una neurodivergencia y no todos los grados del autismo te reconocen una discapacidad. Para nosotros, como BVA, no es tanto un tema de si tienes discapacidad o no para cumplir la Ley General de Discapacidad, ¿no? Eso es un tema independiente, es cómo acompañas a una persona que te presenta una necesidad que tiene en el día a día. ¿Vale? Y la guía está enfocada desde esa manera, no tanto de si es discapacidad o no, si cumples la ley, etcétera, sino, oye, tú como persona, ¿qué necesidades tienes para poder venir y sentirte más como en tu casa y que te podamos acompañar? No desde el punto de vista de si es discapacidad o no. Si lo es o no, es un tema distinto, que se tratará en otro foro y que servirá para otras acciones que tenemos dentro de diversidad. Y totalmente, yo a veces porque lo oigo, ¿no? La gente de repente puede llegar a confundir un poco pues todos estos términos. Bueno, yo creo que estamos llegando al final de esta sesión, Cristina. A mí lo que yo me llevo siempre cuando
abordo un tema tan específico, ¿no? Como puede ser este tan concreto, es que hay mucho desconocimiento, hasta las personas que trabajamos la diversidad y la inclusión y que se supone que tenemos pues, sensibilidad y estamos en webinars y seminarios y demás, pero es que cada grupo de personas es pues un mundo aparte, ¿no? Y si no perteneces a ese grupo, a veces si no tienes información directa y te explican realmente pues cómo se pueden llegar a sentir a estas personas en el mundo del trabajo, etcétera, pues nos volvemos muy torpes, ¿no? Entonces, a veces nos falta la empatía porque nos falta el conocimiento, porque nos faltan las herramientas y una vez poniendo como empresa todo eso sobre la mesa, pues se facilita muchísimo pues la interacción, sean los equipos con líderes, etcétera. Entonces yo me llevo eso, que creo que es muy importante tener información muy clara, aunque el espectro sabemos que es muy amplio y que no se puede definir a una persona, pero por lo menos hablar pues de cosas como más concretas, porque cada quien en su imaginario pues entiende otra cosa, ¿no? Por autismo, trastorno del espectro autismo, autista, etcétera. Así que muchísimas gracias, enhorabuena por la guía. Estamos grabando la sesión, así que bueno, os mandaremos posteriormente a todos y a todas la grabación. Me preguntáis mucho si la guía es accesible, es interna, igual a futuro, en algún momento, cuando esto ya esté muy trabajado, pues se podrá compartir o no. Pero bueno, hay mucha información en general sobre el tema. Las empresas cada vez lo están trabajando más, así que con guía o sin guía, yo creo que hay mucha información para empezar a trabajar este tema. Y antes de cerrar y de despedirme, solo os quiero comentar eh, que ya hemos lanzado la campaña para el 8M, Sin brechas, sin barreras. Os hemos enviado a través del email pues todas las creatividades, slogan, temáticas de la campaña, etcétera, para que os suméis. Yo creo que ha quedado muy, muy bien y la idea, evidentemente, es trabajar el tema de género todo el año, pero también, pues, en el marco del 8M, poner en valor lo que estamos haciendo como organizaciones, como empresas, que me consta que en España se están llevando a cabo muchísimas acciones y hay que darlo a conocer. También anunciaros que el siguiente webinar de Fundación Diversidad será el 24 de marzo a la 1. El tema es la menopausia, ya lo mencionó también Cristina, un tema que cada vez, sobre el que cada vez se habla más, pero también falta muchísima información. Entonces, bueno, vamos a tratar también de dar alguna clave, cómo desde la empresa se puede acompañar también a las mujeres pues en esta etapa de la vida, que es una etapa por la cual pasamos todas las mujeres, que la maternidad igual no, hay mujeres que son madres y otras no, pero la menopausia en principio todas pasamos por ella y es importante, bueno, tener esa conciencia. Y por último, en mayo es el Mes Europeo de la Diversidad, como sabéis, el evento de lanzamiento es el 21 de abril en Bruselas, todo el mundo se va a poder conectar y en España este año lo vamos a celebrar el 26 de mayo en Valencia. Queremos que el Mes Europeo sea itinerante, ir cambiando también de ciudad. El lema este año es construyendo mercados laborales inclusivos para todas las personas, así que yo creo que también va a ser un buen mes para poner en valor la diversidad, la equidad y la inclusión en nuestras organizaciones. Y sin más, le dejo la última frase, saludo a Cristina. Muchísimas gracias, que sea un gran año y adelante, tú puedes cerrar el webinar. Nada, al revés, Sonia, muchas gracias a todas las personas que nos han escuchado y a seguir empujando todos la diversidad, que yo creo que hace que tengamos un mundo más empático y mejor. Totalmente. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias.